interculturalidad dialógica, donde interactúan diferentes culturas o nacionalidades sin ninguna intromisión o sobre todo aquí no existe lo que es la dominación colonial como ha pasado en esas épocas. Entonces, a eso se refiere el factor exógeno de lo que interviene situaciones externas a la comunidad. La interacción sociocultural en un espacio multiétnico y plurinacional como es nuestro país, que está reconocido como un estado plurinacional. Por tanto, tiene que haber lo que es el diálogo de saberes, tiene que haber el pluralismo epistemológico y acceso a la tecnología y ciencia con sentido intercultural. Sabemos muy bien que otras culturas han desarrollado la tecnología y la ciencia, pero tampoco nosotros podemos estar exentos a esta situación y tomamos de un lado positivo que es la interculturalidad, la utilización, o mejor dicho, el aprovechamiento de estos medios tecnológicos avanzados para desarrollar una educación intracultural, es decir, de nosotros mismos, y también alcanzar lo que es la interculturalidad. Si analizamos en los gráficos, hacemos ver que Bolivia tiene más de 36 nacionalidades o culturas. Por tanto, la educación se tiene que desarrollar aprovechando todos los conocimientos que ellos tienen en sus senos o en sus contextos culturales. Vamos a pasar también, uno de los factores importantes para llegar a la descolonización es justamente el factor humano o personal docente, me refiero a a los maestros. A los maestros donde para transformar la educación o alcanzar a la descolonización, tiene que partir del factor del personal docente, quienes trabajan en aula con los estudiantes, quienes imparten conocimientos o desarrollan contenidos. Por tanto, decimos que la formación de maestros intraculturales e interculturales con principios de implementar una educación biocéntrica va a depender mucho de cómo desarrollan sus prácticas educativas los maestros y cómo se han formado desde las escuelas superiores. Entonces, este es un factor muy importante y cuando los maestros demuestran ese espíritu de educación intracultural, para lo cual existen muchos factores para poder analizar. Primero, el maestro que vaya a trabajar a una comunidad, obviamente tiene que conocer es la cultura de los estudiantes. Muchas veces este factor no se cumple porque aún todavía estamos designando maestros sin pertinencia cultural, por tanto, no se desarrollan estas actividades culturales no se llega a la transformación de una educación descolonizadora. Por tanto, es una tarea importante trabajar esta situación. Mientras hay comunidades, por ejemplo, en el gráfico estamos viendo lo que es la cultura uruchipaya. Existen maestros de ese lugar, de la misma cultura, y trabajan también en su mismo pueblo o en su misma cultura. Entonces ellos de alguna manera tienen sus conocimientos y eso es lo que practican, eso es positivo. Pero mientras cuando un maestro es externo, entonces tiene que primero aprender o caso contrario tiene ciertas dificultades para poder implementar una educación biocéntrica o intracultural. Para eso habrá que pensar cómo hacemos esa fusión entre los grandes sabios de la comunidad, como también los grandes pedagogos que tenemos como maestros, y hacer una fusión para que podamos desarrollar una educación descolonizadora. Es uno de los otros factores es justamente el factor de la sociedad, padres y madres de familia. Me refiero a que en muchas situaciones el- la sociedad es lo que muchas veces no acepta esta clase de educación intracultural. Bueno, tal vez por una situación de una mentalidad colonial, ¿no? Siempre
en las comunidades pensamos que los estudiantes deben aprender en castellano o primero deben aprender a hablar castellano o español, luego recién tomar en cuenta lo que es la lengua originaria. Y eso muchas veces para encarar una educación intracultural no es favorable. Entonces, es otra de las debilidades que tenemos en el sistema educativo, de que muchas comunidades o muchos padres, madres de familia no encuentran la importancia de una educación intracultural. Y eso es también parte de la colonialidad que nos han dejado. Y eso es lo que, por otro lado, no se puede superar. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen hay padres de familias indígenas o campesinos que por lo que ellos han sufrido mucha discriminación o explotación, entonces ellos mencionan de que sus hijos ya no quieren que sufran de esa manera. Por tanto, para ellos la educación es como un instrumento de liberación. Pero sin embargo, la educación también se convierte en una situación, en un factor colonizante o castellanizante que va en desmedro de la misma cultura. Por tanto, en esta propuesta propongo de que también se trabaje a ese nivel, concientizando o sensibilizando a los padres, madres de familia, a la comunidad sobre todo, y desarrollando sus propios conocimientos, como el arte, por ejemplo, la música o la danza. Eso hace que ellos pueden forjar lo que es la identidad cultural. Eso es muy importante para poder desarrollar y sobre todo transformar lo que es la educación, sabiendo de que trabajamos en un modelo educativo, lo cual si hacemos una retrospección o análisis profundo, tenemos muchas dificultades, pero si realmente queremos encarar o queremos desarrollar una transformación, entonces tenemos que asumir de superar todas estas dificultades que se tiene, lo cual nos va a ayudar a mejorar. Bueno, de esa manera estamos viendo de cómo podemos transformar la educación y alcanzar a la descolonización. Hay factores importantes que se debe tomar en cuenta y encarar de manera seria. Entonces vamos a recapitular. Por ejemplo, en principio se debe trabajar lo que es un currículum. Es bien específico donde se tome en cuenta la cosmovisión de la cultura de la comunidad, también formas de organización, formas de trabajo, y los valores sociocomunitarios, sobre todo, para poder encarar la transformación hacia la descolonización. Y también otro de los factores importante es el factor de los docentes, que va a depender mucho de ellos cómo encaren el trabajo hacia la descolonización. Y otro de los factores importantes es también eh, lo que son los padres, madres de familia, la sociedad, para que ellos acepten y no rechacen lo que uno quiere implementar. Entonces, de esa manera hago conocer las propuestas más elementales de cómo podemos alcanzar a la transformación de una educación descolonizadora y aplicar en todas las unidades educativas, en nuestros centros educativos y en las comunidades, para que la educación se realice aprovechando la ciencia biocéntrica y sobre todo los conocimientos y saberes que cada pueblo, que cada comunidad tiene. Entonces, eso es lo que quiero hacer conocer en este momento y espero que sirva para poder reflexionar, para poder implementar. Muchas gracias por la atención.